Nosotros somos el equipo que está conformado por Javier, por Jonathan y por su servidora. Vamos a hablarles de las 15 características de la ciencia de acuerdo al autor Mario Bunge. Ahora mi compañero Jonathan les explicará las primeras 5 características. Bueno, la primera característica es la fáctica, que pusimos acá que parte de hechos dados en la realidad, los respeta hasta cierto punto y siempre vuelve a ellos. La ciencia intenta describir los hechos tal como son, independientemente de su valor emocional o comercial. Son las que tienen el fin de comprender los hechos, es decir, creando una representación mental de los hechos, pero que sea cercana a la realidad. En pocas palabras, el conocimiento fáctica parte de hechos observables y cuantificables. Pero el conocimiento no se queda ahí y pasa al siguiente punto, que es la... cámbialo, Javi. Que es la trascendente. Es el que da la razón de los fenómenos de la realidad, naturaleza, el cual busca las causas que lleva a que se desarrolle un fenómeno determinado. De igual forma, la ciencia no se queda solo con los hechos, sino que el científico va más allá de la experiencia. Busca construir teorías más globales, más generales, en los que cuáles estos hechos tengan un sentido. Y pues ahora pasa con el tercer punto, que es la ciencia analítica. La ciencia analítica, los científicos se esfuerzan en conocer a profundidad el objeto de estudio, el cual es utilizado en las ciencias sociales para el diagnóstico de problemas y la generalización de hipótesis que permitan resolverlos. En pocas palabras, descomponen sus problemas en partes simples para para poder abordarlo de forma metódica y científica, pero el cual es también el, cámbialo, Javi, es también el especializada, que la especializada, la ciencia se va desarrollando, el cual a su vez se va especializando al pasar el tiempo, dado a lugar a áreas específicas y concretas de investigación, por lo cual cada científico se especializa en ciertas áreas concretas, y acá pusimos un ejemplo que es la biotecnología. En resumen, palabras, son distintas ramas del saber. Se constituye en diferentes disciplinas científicas que abordan la forma analítica de su porción de la realidad. Por esa rama, pues acá pusimos el ejemplo de la biotecnología. Y pues ahorita pasamos a la siguiente, que es el claro y preciso. Los problemas deben de ser planteados de forma clara y precisa, por lo cual en la vida real no nos preocupamos por dar una definición precisa, con descripciones exactas o mediciones afinadas. Por lo tanto, el conocimiento es vago e inexacto, pero el conocimiento científico tiene problemas distintos, pero sus resultados son claros. O sea, es cuando se desarrolla conceptos, teorías, definiciones, lo cual lo hace de forma detallada, sin dar lugar al error. Y está en contra de las contradicciones sin sentido que juega pues con el lenguaje. Ahora pasamos con mi compañero Javier. Segundo tenemos el comunicable, que no es inefable, sino expresable, no es privado, sino público. El lenguaje científico comunica la información a quien quiera que haya sido adiestrado para entenderlo. La comunicabilidad es posible gracias a la percepción y a su vez una condición necesaria para la verificación de datos empíricos de la hipótesis. En sí es la comunicación de los resultados y las técnicas que se tienen para confirmar o refutar ya sea una hipótesis o algún plano presentado.
Como séptimo punto tenemos la verificación. Verificable debe aprobar el examen de la experiencia a fin de aplicar un conjunto de fenómenos. El científico inventa congruencias fundadas de alguna manera en el saber adquirido. Es verificar la información sobre técnicas que evolucionan en el curso del tiempo, sin embargo, siempre se consisten en poner a prueba las consecuencias particulares de hipótesis generales, entre ellas enunciados y leyes. Se fundamenta para crear suposiciones y verificar la esencia del conocimiento científico. No podría decirse que los científicos preocupan alcanzar el conocimiento objetivo sin verificar algo. Tiene que estar verificado y refutar si es algo que no está verificado. Como octavo punto, el metódico, que no es errática sino planteada. Los investigadores no plantean en la oscuridad, saben lo que buscan y cómo encontrarlo. Es el planteamiento y no se hace al azar, ya que es un lugar de acontecimientos imprevistos. Lo posible es aprovechar lo que esté en el lugar, más aún a veces si el investigador produce inferencia. En esta la investigación procede conforme a reglas y técnicas, no solo de las nuevas, sino de las experiencias pasadas. También resulta del examen como matemático y filosófico. Como noveno tenemos el sistemático. Es una ciencia, no es un agregado de informaciones inconexas, sino de un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Todo es un sistema caracterizado para adecuarse a la clase de hechos y teorías. Todo contiene sistemas, ideas que están relacionadas entre sí, teniendo una conexión que puede calificarse como orgánica, en el sentido de una sustitución a las ideas básicas como las hipótesis o cambio radical en una teoría o grupo de teorías. El punto 10 tenemos el general, ubicado en hechos singulares o en pautas generales, los enunciados particulares en esquemas amplios. No es que la ciencia ignore la cosa individual o el hecho irrepetible, lo que ignora es el hecho aislado, lo que ignora es, por eso la ciencia no sirve de datos empíricos, siempre son singulares como tales. Estos son mudos mientras no se les manipula y convierte en sus estructuras teóricas. En este se intenta exponer lo que se esconde en el seno de los propios singulares, es decir, no se considera universales ante rem ni post, y no antes después de ella. Como siguiente punto tenemos, la dejo con mi compañera Estefan. Bueno, yo le voy a hablar de las últimas 5 características. Empezamos con legal. La característica que es legal, ya que por medio de leyes, tanto de la naturaleza como de la cultura, aplica en la ciencia. La ciencia busca que todos los hechos sean comprobados o tengan una comprobación que haya sido por leyes. Al mismo tiempo es legal porque intenta llegar a la raíz de las cosas. La ciencia es legal ya que busca lo fundamental del objeto o de la cosa estudiada. Siguiente, por favor. La ciencia también es explicativa, ya que los científicos, como dice ahí, no se conforman con un acontecimiento o una descripción detallada, sino que siempre va a buscar el por qué suceden las cosas. Entonces, la ciencia va siempre a buscar la explicación más allá de las cosas, pero también en términos de leyes, las leyes científicas o otros principios o términos de leyes. Siguiente, por favor. Es predictiva, ya que en primer lugar es una manera eficaz de poner a prueba las hipótesis.
La predicción científica también se funda sobre las leyes y sobre información específicas relativas al estado actual. También porque la predicción científica se caracteriza por su perfectibilidad antes que por su certeza. Es decir, que también las predicciones que se hacen con la ayuda de las reglas empíricas y porque hacen que sean más exactas las predicciones. También porque son elaboradas con herramientas científicas que ya son las leyes, las informaciones específicas y las deducciones. Al mismo tiempo, hace en otras palabras, como que una profecía, pero esta profecía no es perfectible y al mismo tiempo no puede usarse para poner a prueba a veces las hipótesis. Es por eso que también la predicción, la ciencia predice porque es perfectible en circunstancias y si falla, aún así esta se puede corregir o está obligada a corregir las suposiciones anteriores. Entonces, es decir que, por ejemplo, la ciencia predice o busca el error también en algunas cosas ya estudiadas. Siguiente, por favor. Es abierta, la ciencia es abierta, ya que no tiene barreras, es decir, que el conocimiento es hasta donde queramos o hasta donde la ciencia pueda llegar. Al mismo tiempo, este conocimiento es fáctico, no es refutable en principios y no pertenece a la ciencia, sino a algún otro campo. A consecuencia del carácter hipotético de los enunciados de leyes y de la naturaleza perfectible de los datos empíricos. La ciencia no es un sistema dogmático y cerrado, sino controvertido y abierto. Es decir, que en pocas palabras también, al ser la ciencia abierta, es una herramienta valiosa para poder saber o indagar hasta lo más profundo las cosas que uno quiere estudiar o que la ciencia quiere indagar. Siguiente, por favor. Y por último, y lo más importante, tenía que ser, y obviamente, la ciencia es útil, ya que busca siempre la verdad. La ciencia, como en las características que vimos anteriormente, tienen buscan o tienen las fases para ver que un hecho, que un objeto, lo que sea estudiado, sea verídico. Por eso es útil. Cuando un objeto o un hecho es estudiado por la ciencia, siempre va a buscar la verdad y por tanto la verdad es útil. También a medida de que es útil, se emplea la edificación de conceptos del mundo que concuerdan con los hechos. ¿Por qué es útil? Porque al mismo tiempo hacer verdad concuerda con el mundo y con los hechos que se están estudiando. Al mismo tiempo, dice, crea el hábito de adoptar una actitud de libre y valiente examen, en que se acostumbra a la gente a poner a prueba sus afirmaciones y argumentar correctamente. La ciencia también ayuda en estos aspectos a que el ser humano tenga esa capacidad de argumentar en lo que él cree. Y con esto hemos terminado. Esto ha sido nuestras 15 características de la ciencia. Y bye.